Hola, bienvenidos al tercer tutorial de LTSpice. Soy Antonio Ortega, profesor de Ingeniería Electrónica, y hoy vamos a ver la simulación temporal. Bueno, para empezar vamos a crear un esquemático, circuitito sencillo. Vamos a hacer, por ejemplo, un puente. Voy a usar diodos con los diodos que vienen por defecto, los diodos estándar de la librería estándar, y vamos a hacer un puente de diodos. Vamos a añadir pues un condensador y una carga, una resistencia que va a hacer de carga. Bien, además vamos a añadir una fuente de tensión. Nos queda poner la masa, que a mí me gusta ponerla siempre, el terminal de referencia, cerca de la carga. O usamos, fijaos que cuando nos pasa esto, que se nos va un poco el zoom, se nos descentra el dibujo, le damos al espacio, barra espaciadora, y automáticamente el dibujo se centra. Recordad que con el scroll de la rueda del ratón podemos hacer zoom, quitar y hacerlo más pequeño. Bueno, vale, pues tenemos en principio estos componentes. Vamos a hacer las conexiones. Primero voy a empezar por el puente de diodos. Si queremos, voy a quitar esta de aquí y vamos con la conexión de los diodos. Fijaos que no hace falta, simplemente pasando por ellos ya se realiza la conexión de manera correcta. Voy a conectar ahora la carga ahí y vamos a conectar el condensador. Eso es. Bien, ahora vamos a conectar la fuente de tensión. La corriente, cuando el ciclo es positivo, la corriente entrará y activará el diodo 1 y regresará por el diodo 4, y cuando estemos en el semiciclo negativo, la corriente saldrá por este terminal activando el diodo 2 y retornando por el diodo 3 a la fuente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a darle en este caso botón derecho sobre la fuente y vamos a clicar sobre avanzadas y vamos a poner una fuente senoidal. Vamos a poner una fuente senoidal, pues no sé, de unos 15 voltios. No le vamos a poner offset, una frecuencia, pues por ejemplo le podemos poner una frecuencia, vamos a poner la frecuencia de la red aquí en España, 50 Hz. ¿De acuerdo? Suponemos que, bueno, pues que esta tensión procede de la red y ha pasado por un transformador que le ha reducido. Hemos reducido los 325 voltios de pico que tenemos en la red a unos 15. ¿De acuerdo? Bien, la frecuencia sigue siendo la misma, lógicamente. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es darle valor tanto al condensador como a la resistencia. Por ejemplo, pues voy a poner una resistencia que tenga un valor 15 voltios, pues vamos a poner 15 ohmios. Con eso conseguiremos que el consumo sea de aproximadamente de 1 amperio. ¿De acuerdo? Un poco menos, un poco menos, porque hay que tener en cuenta que la rectificación va a haber caída de tensión en los dos diodos, más o menos 0,7 en cada diodo que esté en conducción, con lo cual en realidad habrá un poco menos de 1 amperio de consumo. Bien, y vamos a poner un valor de condensador, pues no sé, pues por ejemplo vamos a poner, ¿qué digo yo? 2.2 micros. ¿De acuerdo? Ahora veremos si es demasiado, podemos modificarlo, si es demasiado grande o pequeño, ahora podemos modificarlo. Bueno, ya tenemos básicamente el circuito que queremos simular, y lo único que voy a hacer es, bueno, voy a usar un label para poder determinar bien cuál es la salida, dónde está la tensión de salida. Le vamos a llamar V0 a esa tensión, y esa tensión la vamos a ubicar aquí, y aquí le vamos a llamar, esta va a ser la tensión de entrada. De acuerdo, vamos a llamarla VI. De acuerdo.
ya tenemos todo preparado y lo único que tenemos que hacer es configurar la simulación temporal. La simulación temporal precisamente va a hacer eso. Tenemos que elegir la pestaña que viene por defecto, que es esta que pone transitorio, transient, aunque realmente se refiere a la temporalidad, a las simulaciones temporales. Hay que usar esta pestaña y aquí lo único que tenemos que configurar pues es el tiempo de simulación. Bueno, como estamos hablando de 50 Hz, eso significa que el periodo son 20 milisegundos, con lo cual si queremos ver, por ejemplo, 3 periodos de señal completa en la simulación, pues voy a poner 60 milisegundos, 60 M. Con eso tendríamos ya los 60 milisegundos. ¿Qué más podemos poner? Bueno, nos dicen si queremos empezar como que la fuente estuviera desde cero. Bueno, hay una serie de saltar el análisis inicial de point de continua, ¿vale? Esto podríamos hacerlo sin ningún problema, ¿de acuerdo? Para agilizar o ayudar al simulador a hacer la simulación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo así y bueno, pues le damos a simular. Bien, vamos a obtener la tensión de salida V0. Fijaos que automáticamente aquí en la gráfica me aparece la tensión de salida V0 rectificada, ¿de acuerdo? Tal y como esperábamos que viniera de una fuente de tensión de un puente rectificador. Fijaos que como hemos puesto a conciencia un condensador de valor muy pequeño, el condensador no está evitando que la tensión venga a cero. Recordad que al final el condensador lo que evita es que precisamente esta tensión caiga a cero, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a aumentar su valor y con eso seguro que la cosa mejorará. Como veis, ahora sí tenemos una fuente más o menos continua, con un cierto rizado. Ahora hablaremos de ello, ¿de acuerdo? Bien, otra cuestión, ¿cuál sería la tensión de entrada? Pues lógicamente la tensión de entrada la tenemos aquí, ¿vale? Puedo hacer esto, fijaos, estoy arrastrando, no he soltado todavía el clic del ratón para ver la tensión que hay entre el positivo y el negativo de esta fuente, ¿de acuerdo? Para poder determinar la tensión de entrada. Si yo le hubiera dado solamente aquí, me está tomando la tensión entre este punto y este, ¿de acuerdo? Con lo cual hay una tensión intermedia del diodo y no me interesa, por eso he calculado la tensión diferencial, ¿de acuerdo? Vale, pues ya tenemos la tensión de entrada, que como habíamos definido era de 15, y fijaos que aquí tengo cómo se ha rectificado y la tensión que tengo en la carga, ¿de acuerdo? Si yo lo que quiero es, por ejemplo, que no estas dos tensiones estén en sitios distintos, pues puedo hacer botón derecho sobre un sitio en blanco del dibujo, de la gráfica, y le digo que añadamos plot pane, por ejemplo, encima o debajo, ¿vale? Voy a hacerlo encima, por ejemplo, y ahora lo único que tengo que hacer es desplazar la señal que yo quiera pasar arriba. Por ejemplo, yo quiero pasar V0, quiero que se represente arriba, pues clic sobre V0 y ya la tenemos arriba. Como veis, abajo tengo la tensión de entrada, arriba tengo la tensión de salida, ¿de acuerdo? Esto, bueno, tiene varias disposiciones. Podemos hacer que se vea así verticalmente, quizá es más apropiado, que el panel sea así, o bueno, lo podemos poner en horizontal, como queramos, ¿de acuerdo? Incluso que no estén superpuestos, ¿no? Y que esté cada uno en un sitio, ¿de acuerdo? A mí pues particularmente me gusta así. Bien, más cosas que tenemos que ver aquí. Por ejemplo, yo quiero ver, vale, ya tenemos las tensiones y yo quiero saber la tensión diferencial que la he calculado aquí, que es la de entrada. Aquí tenemos la tensión de rizado, pero yo, por ejemplo, quiero saber qué tensión media tengo aquí. Bueno, pues para saber el valor medio de esa tensión, lo único que tengo que hacer es pulsar control, ¿de acuerdo? Y sobre V0. Y fijaos que automáticamente me aparece aquí una ventanita donde me dice que bueno, pues el valor medio de la tensión es 11,713 y el valor eficaz 11,869, ¿de acuerdo?
Fijaos que aquí tengo inicialmente el transitorio, ¿de acuerdo? Yo podría hacer lo siguiente, yo podría hacer un zoom solamente de esta parte, por ejemplo, y ahora vuelvo a repetir, control, pulso y fijaos que me han cambiado los valores, tanto el medio como el valor eficaz. ¿Por qué? Bueno, pues porque el cálculo que está haciendo ahora LTSpice es sobre este trozo de señal, ¿de acuerdo? Entonces por eso nos cambian un poquito los valores, ¿eh? Ya nos hemos quitado el transitorio inicial y estamos en la parte estable, ¿no?, de la señal, una vez que hemos atravesado ese transitorio, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué más podemos ver? Podemos ver corrientes. Bueno, pues si yo quiero ver la corriente, por ejemplo, en el diodo 2, ¿de acuerdo? Pues pinchamos sobre aquí. Fijaos que en el esquemático tengo que ponerme sobre el componente y me aparece esta señalita, se ve un poquillo mal, pero pulso sobre ella y ahí tengo la corriente en el diodo 2. Bueno, se está viendo la corriente solamente en este tramo, ¿vale? Si quiero volverlo a ver todo, pues lo que tengo que hacer es quitar zoom aquí a la señal esta, ¿de acuerdo? Si quitamos zoom, bien, pues vemos aquí cuando se activa o cuando circula el diodo, en este caso el diodo 2, ¿de acuerdo? Si quiero separar esta señal, puedo añadir un dibujo más, ¿vale? Y ponerme la corriente aquí. Fijaos que automáticamente antes tenía aquí la escala, tenía doble escala, escala aquí de corriente para la traza roja y la escala de tensión para la traza verde, y si desplazo la corriente hacia arriba, pues automáticamente ya se me pone en el eje y en la parte izquierda la escala de corriente, ¿vale? Con esto podríamos ver los picos de corriente que van a atravesar ese diodo. Estos serían los picos de corriente repetitiva, ¿de acuerdo? Bueno, si lo que queremos es ver pues precisamente esa corriente máxima o por ejemplo este valor de rizado, podemos hacer uso de los cursores. Para eso pulsamos sobre clic izquierdo sobre, por ejemplo, la corriente, y fijaos que me aparece el cursor 1, ¿de acuerdo? Automáticamente me aparece aquí una ventana que me va indicando los valores del cursor 1, ¿de acuerdo? Puedo añadir un segundo cursor, si pulso nuevamente me aparecerá el cursor 2, ¿vale? Entonces podré hacer uso de las medidas diferenciales y demás, en función de cómo desplace el cursor 1 y el cursor 2, ¿de acuerdo? Mirad que, por ejemplo, si yo quiero ver aquí el valor máximo, igual tengo que hacer uso del zoom. Tengo que hacer uso del zoom y desplazar el cursor 1 hasta llegar al máximo, ¿de acuerdo? Como veis, aquí tendría el valor máximo de 6,29 amperios, ¿de acuerdo? Lo mismo podríamos hacer con el rizado. Si ahora lo que hago es pulsar sobre V2, este sería el cursor 1, ¿vale? Y aquí tendríamos el cursor 2, ¿de acuerdo? Entonces el cursor 2 menos cursor 1 nos daría 2,6, 2,7 voltios más o menos de rizado presentaría esta señal. Más cosas que podemos ver, pues podemos ver, por ejemplo, la potencia. La potencia sería instantánea en un componente, por ejemplo, en este mismo diodo o en otro, ¿vale? Sería pulsando Alt y poniéndonos encima del componente que quiero añadir. Mirad que aparece como un símbolo de temperatura. Eso indica potencia, ¿vale? Podríamos ver la potencia también de la fuente, la potencia en el condensador, la potencia de la resistencia. Bueno, voy a ver la potencia en la carga, ¿de acuerdo? Ahí tenéis la potencia en la carga. Lo mismo de antes. Si queremos ponerla separada para no generar, pues bueno, pues puedo traerme aquí la potencia, ¿de acuerdo? Pues ya tendríamos la tensión de entrada, la tensión de salida, la potencia en la carga, la resistencia R1 y la corriente en el diodo D2, ¿de acuerdo? Por supuesto, si yo quiero ver la potencia media, pues lo único que tenía que hacer es control y pulsarlo aquí y me aparecería, fijaos,
la media de potencia, la potencia media a la que está sometida o que está consumiendo la carga, ¿de acuerdo? También tendríamos la energía, ¿de acuerdo? Bien, pues en principio esto sería todo lo que os quería contar del análisis temporal. Sí deciros que si queréis cambiar, modificar, pues no sé, el tiempo de simulación o demás, es bastante sencillo. Fijaos que solamente tengo que volver a darle a configurar análisis, nos vuelve a salir esta ventana. Puedo, por ejemplo, quitar el inicial, veréis que no cambian demasiado los resultados. Puedo poner que en vez de verse 60, pues no sé, se vean 100 milisegundos, ¿vale? Le damos OK y tendríamos pues todos los valores relativos al nuevo tiempo de simulación, ¿vale? Pues nada, eso es todo, muchas gracias, hasta la próxima.